parece mejor recogemos algunas y nos vas. ¿Tienes por ahí? Entonces, ¿empieza? Bueno, yo sé que los horarios siempre son tramposos para uno desarrollar las cosas que quiere. Me interesaba que el profesor Santiago Castro Gómez desarrollase, si pudiese, el tema de su aldea para comunicar. El cuarto punto que lo dejé fuera. ¿Recogemos otra? Sí. Una nota. Sí, puedo preguntar en francés, si es posible, porque mi español es un poco... Sí, traducimos. Sí. J'ai en fait trois questions. Tres preguntas. Oui, deux questions générales et une troisième plus spécifique. La première question, j'ai bien compris qu'il y a une critique du marxisme en tant que science de l'histoire qui possède ses propres lois de développement, qui est le développement téléologique, etc. Très bien. Ça, c'est le premier moment de votre exposé. Et je voulais demander, bien, comment dire, cette critique, voilà, c'est très important dans votre présentation, mais quel autre concept de l'histoire vous proposez? Donc la première, vraiment question très générale, on refuse cette histoire téléologique parfaitement. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, la critique ne suppose pas seulement la négation, mais aussi une proposition plus positive. Mais spécifiquement sur l'histoire, quel autre concept d'histoire, si ce n'est pas l'histoire téléologique? C'est la première question générale. Et la deuxième question aussi générale, j'ai aussi compris que pour vous c'est très important d'analyser la spécificité du contexte des rapports de pouvoir. Le racisme en Colombie n'est pas le même qu'au Pérou et n'est pas le même qu'en Argentine ou bien ici, disons en Belgique ou dans un autre pays occidental. Et donc, on ne peut pas utiliser des catégories globales pour analyser, dans ce cadre tout à fait global, des contextes qui ont leurs particularités. Donc, il faut faire attention à ces particularités. Mais en même temps, je me demandais, quand on pose la question de la résistance au pouvoir, et en particulier du mode de production capitaliste qui est global, comment il est global? C'est un constat, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre un mode de production capitaliste global à partir d'un point local? Est-ce que c'est seulement efficace? C'est-à-dire, j'aimerais bien, j'ai entendu que vous disiez que, bien sûr, qu'il y a des interactions entre le niveau local et le niveau global. Mais si on pose la question du capitalisme, comment est-ce qu'on peut analyser cette interaction de telle sorte qu'on puisse vraiment comprendre la résistance face à la globalité du capitalisme? Donc la deuxième question plus générale que je voulais poser. Et la troisième, ça concerne votre thèse de la page 5 en français, je ne sais pas si c'est en espagnol la même chose, mais il y avait 3 points de la modernité comme une tension dialectique entre les promesses émancipatrices et l'impossibilité structurelle de les accomplir. Et le troisième point, c'était la dénaturalisation de toutes les hiérarchies sociales. Mais je voudrais demander à l'inverse, comment est-ce qu'on peut comprendre la naturalisation? Comment se fait-il que l'hiérarchie a été naturalisée? Pour quelle raison? Si c'est évident que ce n'est pas naturel, comment se fait-il qu'elle ait été naturalisée? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène en Colombie? Santiago, a propósito de la particularidad, el análisis como condición, la particularidad como condición de análisis, ¿verdad? Y el rechazo a los conceptos macro, incluso al sistema mundo, etc. Una pregunta por la utilización metodológica de Foucault, ¿ya? Y lo digo por lo siguiente, porque, por ejemplo, tú ocupas el concepto microscopía, ¿ya? Por ejemplo, Wallenstein habla de geocultura y geopolítica, que es el libro, ¿cierto? Entonces, yo hago la siguiente reflexión. ¿Por qué los conceptos
son rechazados en términos de, por ser ciertos omniabarcantes que rompen con la particularidad, pero la metodología no, ¿verdad? Porque sería la parte funcional, ¿cierto? Podemos rechazar los conceptos, pero no la metodología. Por tanto, hago esa observación, por tanto Foucault sí sería pertinente, ¿ya? Y no hago la crítica nacionalista, porque es europeo, yo creo que eso es simplista, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque categorías como microscopía o geocultura, que son de los años, ¿cierto?, 70, un poquito más adelante, van a estar, si no me equivoco, el texto es de los 80, si no recuerdo mal. Por ejemplo, el término microscopía, yo lo he rastreado, por ejemplo, en Martínez Estrada, que es un texto que se llama Microscopía de Buenos Aires, y él hace precisamente, va a la situación para poder levantar, ¿ya? O sea, el término tiene una tradición vieja en el pensamiento latinoamericano, y la idea de geocultura, que es notable, Kuch la había tratado en los años 70, y parece que Wallenstein puso el Cultural Framework, que si no recuerdo mal es la definición, y Kuch viene discutiendo el tema de hace rato. Entonces, como que hay una universalización del método que critica, o sea, se critica el concepto, pero no se critica la metodología, considerando que en la misma tradición latinoamericana eso viene de antes. Esa es la... Sí. Sí. Acá tengo suficiente. Bueno, a ver. Subalternismo y comunitarismo, estos son. Por desgracia no me di cuenta y lo dejé por fuera, pero a ver, hay sectores del pensamiento decolonial que han tenido esta deriva subalternista y comunitarista. ¿Qué significa esto? En el caso del subalternismo, sobre todo sectores del feminismo decolonial. No sé si están familiarizados ustedes con autoras como Yuderquis Espinosa, Porchi Curiel, el grupo Glepas, no sé, hay un feminismo colonial fuerte, es una corriente importante en América Latina, en Colombia. Y ahí hay una discusión muy álgida también por lo siguiente. Yo soy de la opinión, es algún punto que toqué, de que no es posible hacer política emancipatoria sin la creación de una universalidad política. Es decir, la articulación de fuerzas, que distintas fuerzas se articulen para formar una voluntad común. Para mí el quid de la política es ese, la formación de una voluntad común. El subalternismo, en cambio, se mueve en una dirección inversa. Porque hay algo muy perverso en el subalternismo, me parece a mí, y es la idea de que solo tiene legitimidad el discurso cuando es enunciado por un sujeto que no tiene privilegios. Es decir, que el discurso es verdadero si, me refiero al caso, por ejemplo, del feminismo colonial. Si eres mujer blanca, tienes privilegios y por tanto tu enunciación como mujer blanca está desacreditada frente a la enunciación de una mujer negra. ¿Vale? Ahora, si eres mujer negra pero no lesbiana, la otra tiene más legitimidad, porque además de sufrir las exclusiones propias de ser mujer, de ser negra, además es lesbiana. Pero puede llegar otra y te dice a uno, no, pero es que yo soy mujer lesbiana, negra y violada, o golpeada, o pobre. ¿Comprende el punto? El problema del subalternismo es que en lugar de sumar para la construcción de una voluntad colectiva, va dividiendo la lucha política hasta que se queda sola la persona que no tiene privilegios, cosa que es imposible, alguien tiene algún privilegio siempre, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en términos políticos, me parece a mí. ¿Vale? Tú no puedes deslegitimar al otro solo porque tiene privilegios. Tiene privilegios, pero es un nombre. Yo sé que tiene un privilegio en un país como Colombia. Pero bueno, eso no invalida mi discurso posicional. Pero hay sectores del feminismo colonial que están radicalizados en esa línea más subalternista, ¿no? Que es ir reduciendo en lugar de sumando. Yo tengo un problema con eso, hay una discusión abierta con eso. La otra discusión es con el comunitarismo. O sea, fíjate que el subalternismo no tiene que ver con los estudios subalternos, porque tú querías como por ahí la discusión, ¿no?
Sí, y no sabía cómo lo iba a enfocar, entonces. Bueno, sí, no es con los estudios jugatorios. Okay. Es como una posición política, ¿cierto? Y la otra posición política es el comunitarismo. Y bueno, el modelo del comunitarismo siempre es el zapatismo en América Latina. El zapatismo como modelo de orientación de hacer política. Es decir, la apuesta por una comunidad que se autoorganiza, que no le pide nada al Estado, que funciona con independencia de los mecanismos públicos y de las instituciones públicas y que es más bien autoorganizada y se coloca en oposición al Estado. A ver, ¿qué pienso yo frente al comunitarismo? Es verdad que yo le doy mucho valor a la autoorganización de las comunidades. Y me parece que por ahí empieza la política, por la autoorganización de la gente. Por no esperar todo del Estado. El Estado debe, venga el Estado, no. Hay una forma de autoafirmación desde abajo. Y en ese sentido, a mí el comunitarismo me parece el comienzo de toda política, ¿no? Pero me preocupa mucho el creer que hay que abandonar el Estado como lugar de lucha. Me parece que el Estado es un escenario de lucha. Que en América Latina no podemos abandonar la lucha por el Estado, la conquista del Estado y de los aparatos del Estado. O sea, si queremos hacer los cambios que necesitamos hacer, que queremos hacer, vamos a necesitar el derecho, vamos a necesitar el Estado, vamos a necesitar las instituciones públicas. ¿Entienden? Y que no todo se juega solamente en la cuestión de las comunidades y de la autoorganización, sino que hay cosas que le competen a todos, el transporte público, la educación, la salud. Que son problemas de todos, que no podemos simplemente abandonar en nombre de las epistemes otras y otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay un lío de tomar el zapatismo. El zapatismo ha cometido muchos errores, ha tenido muchos aciertos, pero ha cometido muchos errores. El zapatismo es en gran parte responsable de que la izquierda haya perdido en México en algún momento, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? En algún momento se creía mucho, yo esperaba eso, que Marcos y el zapatismo fueran un elemento aglutinador de articulación política y de creación de una voluntad común para la emancipación de todos los mexicanos. Pero se replegaron y ya la apuesta no era para la emancipación de todos los mexicanos, sino del mundo indígena. Y yo no creo que una política, yo distingo entre la liberación y la emancipación. La liberación es justamente aquella que apunta hacia la liberación de los grupos excluidos. Pero para mí la emancipación es la emancipación para toda la sociedad, no solo para los grupos excluidos. Y a mí me parece que el gran error del zapatismo fue en algún momento ese repliegue que tuvieron, ¿no? Tuvieron un repliegue, lo tenían todo servido, creían que lo tenían. En algún momento el zapatismo fue la fuerza aglutinadora. En lugar de aprovechar ese momento que tuvieron, de aglutinar a la sociedad mexicana en torno a ellos y arrancar fuerte un proyecto político para todos, se replegaron y ahora es la liberación del mundo indígena. ¿Y qué hacemos con los demás mexicanos? Pues? Entonces, ese es el problema con el comunitarismo. Entonces, resumiendo, aunque el comunitarismo tiene un valor político tremendo de la autoorganización de las comunidades, la política no puede terminar solo con el comunitarismo. La política tiene que partir del comunitarismo y avanzar hacia algún tipo de universalidad política, porque si renunciamos a la universalidad política, tenemos problemas para entender las apuestas políticas. O sea, no hay política sin universalidad política, creo yo. O sea, la cuestión es para todos en el caso de Colombia, no es para las comunidades negras colombianas y la comunidad indígena, no, es para todos los colombianos. Se trata de emancipar a la sociedad colombiana, no a los grupos excluidos solamente, sino a todos. A todos. Esa es la gran apuesta fuerte de la emancipación. Bueno. A ver, tus tres preguntas son difíciles, leyes de la historia. Si entendí bien la pregunta, tú dices, bueno, ¿qué otro concepto de historia se propone? Si rechazamos el concepto teleológico, si rechazamos el materialismo histórico, digamos, Sí. si rechazamos el materialismo histórico, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Y yo creo que nos quedamos, me parece a mí, con una historia sin garantías metafísicas. Una historia sin garantías. Es decir, que nuestras decisiones
históricas pueden siempre fracasar. Nuestras apuestas políticas pueden siempre fracasar. Puede que venga peor todo. Eso puede pasar. O sea, no tenemos ninguna garantía, ninguna, ni en la historia, ni en Dios, ni en nada, de que la emancipación es algo que va a ocurrir, porque no ocurre. Y vemos lo que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿no? Es como una ola de la derecha tremenda por todas partes. Uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Yo digo, no es una reversión, porque quien habla de reversión habla de que mantiene de algún modo una visión teleológica. No. Si uno renuncia a la teleología, renuncia a que la historia nos da ciertas garantías de emancipación, ¿con qué se queda uno? Con la idea que la historia la hacemos sin ninguna garantía, que estamos a ciegas en la historia y que por eso es importante la política. Justo la política es importante porque no sabemos, porque no tiene garantías. Es una política sin garantías. Podemos ganar, pero podemos perder. Así funciona el asunto.